México. Nosotros somos grupo de la Sociedad Civil de las Abejas, que se fundó desde 1992. Doctora, está poniendo un video. No crea que por nosotros que sabemos organizar, ¿no? Porque es un don lo que tuvimos. ¿Qué me dices? Y por causa de la le estaba preguntando si está poniendo un video porque se ve solamente la presentación. No, estoy poniendo los gobiernos de la Cámara Legislativa, donde se prohibía el derecho de usar la tierra a los campesinos, como que dice, quitando el derecho a los campesinos, dándole derechos a los grandes capitalistas en otro momento que vienen, por la TLC, el neoliberalismo y otros que reprimen a nuestro pueblo de México en América. Por esta razón se inició por la violencia de la humanidad, detenciones arbitrarias en el estado de Chiapas. Pero de eso veníamos organizando desde 1992 y nos llegó hasta la masacre, según el gobierno federal y estatal. Para ellos es un gran obstáculo que están las organizaciones. Me da lástima desde 1994, por el levantamiento de los compañeros del STLN, había muchas organizaciones y se vendieron la conciencia por un pan, por un refresco. Ahorita ya no existen muchas organizaciones, muy pocas, pero son resistidas y son los mejores luchadores que de verdad ni siquiera piensan echarle un paso para atrás. Al contrario, vamos a echarnos pasos en adelante y coordinar y concretizar nuestras luchas, nuestras caminadas y nuestras ideas para seguir caminando, para defender el derecho de nuestra sociedad mexicana. Por esta razón, los grupos de Arteal están presentes, aquí estamos, gracias a ustedes que aquí están presentes y vamos a escuchar una canción que cantan Bienvenidos, porque muchos que nosotros venimos acá es una gran alegría. ¿Qué significa la canción Bienvenidos? Vamos a escuchar Bienvenidos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechar. Se complace el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó en un momento te dejó, ya nosotros te volvió, bienvenidos.
Señor, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Iniciamos con el canto de los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Acteal, de ese video que espero que cumplieron haber visto, que dejé como tarea. Estos jóvenes han heredado un enorme dolor. Muchos de ellos son huérfanos, murió su mamá o ambos, sus hermanitos, algún familiar, ese 22 de diciembre de 1997. Estos jóvenes, afortunadamente, en lugar de suicidarse, el suicidio existe también en esta zona, o de dedicarse a las drogas o al alcohol, en esta sociedad civil Las Abejas en específico, decidieron formar un grupo coral y uno de los miembros es el que compone estas canciones. Lo que acaban de escuchar fue interpretado en tzotzil y en español durante una presentación hace algunos años en la Universidad Iberoamericana. También los hemos recibido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales y de parte del Programa Universitario de Derechos Humanos y de la UNESCO. Estos grupos de jóvenes, a través del canto, he venido observando, porque camino muy cerca de esta comunidad, el canto como una terapia, como una catarsis, pero también como una forma de lucha para difundir su historia y su memoria. He querido usar esta entrañable canción de este grupo de jóvenes a los que quiero muchísimo para enmarcar el tema de hoy, que es acerca de la aplicación de la medicina antropológica e intercultural que es posible. Que este curso no se queda nada más en los conceptos teóricos, en lo bonito de las definiciones, en los antecedentes históricos, sino que estoy mostrando con este testimonio y experiencia personal, y que también involucra las del doctor Roberto Campos, el coordinador de su texto, ese caminar que hemos tenido desde 1970, juntos, primero como amigos, después como novios, después como esposos, colegas, cómplices, potenciadores, colaboradores, en esta pasión hermosa por una profesión maravillosa que es la medicina, y a la que tuvimos que añadirle, estudiar mucho más, y por eso hicimos la maestría en antropología. Y él fue más allá, hizo el doctorado en antropología. Esta imagen muestra una experiencia de 1980, Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1980. De ese tiempo al 2021, ahora que tengo 69 años, recuerdo esa inocencia, por decirle bonito a mi ignorancia. El estar trabajando en un pueblo originario
otra cultura, todo lo que les hemos venido mencionando a ustedes de la importancia de conocer la diversidad. Pero cuando yo estudié medicina, no existía la asignatura de antropología. Por eso todavía hasta 1979, antes de irme a Chiapas, yo deseaba irme al África para ayudar a los más necesitados. Oh, ignorancia, doctora Adriana. También hay necesitados en México, pobres y en extrema pobreza en México. No necesitas irte hasta África. Me tardé en reconstruir la soberbia con la que salí de la Facultad de Medicina creyendo que los médicos curamos, de que el problema de la enfermedad está en nuestras manos, que somos los Quijotes de la salud y que los hospitales son la respuesta. ¡Ay, qué error! Al llegar a esta realidad de un pueblo originario en las montañas, al que no conocía únicamente como turista en 1977, pero es muy diferente estar como profesionista. No podía dar la consulta. Necesité que la persona que está a la izquierda de la pantalla fungiera como traductor e intérprete para yo poder comunicarme con la señora que me lleva a su niña que está sentada a la derecha. Qué impotente, qué tonta me sentí. ¿Y de qué servían mis calificaciones? Aquí de nada, porque culturalmente, interculturalmente, era yo cero a la izquierda. ¿Cómo comunicarme con alguien para saber lo que sufre y si ni siquiera sé decirle buenos días en su idioma? La pasé muy duro. Lo importante es que me di cuenta que tenía yo que desconstruirme y reconstruirme como una médica diferente que obedeciera a las condiciones y a las realidades de mi país. El doctor Campos hizo lo propio también, porque a este hospital de San Felipe, Catepec, San Cristóbal de las Casas, era el hospital más cercano, y vean que el estado de Chiapas territorialmente es de los estados más grandes. Pues si querías encontrar un hospital tenías que ir a San Cristóbal de las Casas, así vivieses más cerca de la frontera con Guatemala, en Tapachula, o en la selva, o en Comitán. Tenías que ir hasta San Cristóbal. Y si no, otras 2 horas por una carretera sinuosa de montaña con neblina para llegar a Tuxtla Gutiérrez. Terrible, 1980. Todavía la obesidad, los problemas cardíacos, el cáncer, la diabetes, no hacían su aparición de esta manera escandalosa en nuestro país y mucho menos en este estado. Al enfrentarnos con las diferencias tan abismales para las que no nos preparó la Facultad de Medicina, fue bastante complicado. Tuvimos que ser autodidactas y nos acercamos a la diócesis de San Cristóbal y a las propias personas de los pueblos para aprender de ellos. Aquí está una servidora hincada con un rebocito azul en Sinacantán, ahora de 1980 al 2021, hasta el traje tradicional de esta población ha cambiado drásticamente. Ahora cuenta con abundantes flores en la falda y en el rebocito. Pero nosotros, vean, las niñas descalzas, las mujeres descalzas y una doctora que seguía siendo terca para aprender, pero tan tonta. Les he de confesar que jamás aprendí a tejer en un telar de cintura a pesar del empeño de esta anciana que a los 70 años no necesitaba ni
anteojos y era una fantástica matemática, porque para entretejer estos hilos con esta varita y formar grecas y líneas uniformes no es cualquier cosa. Nunca lo dominé. Pero me ayudó muchísimo para compartir la vida cotidiana con ellos y con mi esposo. Y en este momento, bueno, el que está tomando la foto es mi esposo y es muy mala, porque estamos hablando de 1980 que teníamos una cámara y después de tomar la foto llevábamos el rollo a la Kodak a revelar y decíamos que los queríamos en transparencias, en unos cuadritos chiquititos como plásticos enmarcados en cartoncillo blanco. Después había que usar un aparato, un proyector, poner estas fotitos chiquititas como de 4 centímetros por 5 de cabeza y voltearlas de izquierda a derecha para que se proyectaran de manera correcta. Y claro, de ahí la sacamos para poderla compartir y la calidad de especie. Pero lo que importa es que me recuerda siempre la necesidad de aprender de la propia gente. No todo está en los libros, muchachos. No todo está en los posgrados, muchachos. Hay muchos que escriben libros y están en los posgrados y nunca han ido a una casa como esta, pero escriben sobre los indios. Y se sienten en los congresos sabios y presumen y nunca han puesto un pie porque se ensucian los zapatitos de lodo. Uno aprende también de las personas. Uno aprende también de los pueblos como lo hizo Fray Bernardino de Sahagún, platicando con los niños, platicando con los ancianos, compartiendo con las mujeres, riéndote con ellas, echando a perder una tortilla que me medía para saber qué es lo que comían, cómo eran sus hábitos, en lugar de aburrirlos con un tedioso cuestionario en un salón o en la clínica. ¿Por qué quisimos trabajar con esta población? Porque es una de las más discriminadas en todos sentidos, pero nosotros trabajando en el ámbito de la salud era lo que nos preocupaba. Observábamos esta discriminación reconocida como acto de desprecio hacia la persona por varios motivos. Dar trato de inferioridad a una persona colectiva. Y eso es lo que vimos desde que éramos estudiantes, desde que hicimos nuestro servicio social o nuestro internado de pregrado, donde la gente que llegaba de guaraches o descalza o sudada, oliendo a sudor, porque no tienen regadera como nosotros y prendido el boiler todo el día, donde tienen que caminar mucho para llevar una cubeta con agua y poder cocer el maíz. Porque la persistencia de estos problemas de discriminación cuando llegan a una clínica, cómo les hablan, cómo los miran, cómo los tratan a este tipo de población, pues no se refleja en las estadísticas, pese a que hay una gran inequidad, tanto en la atención como en la presencia de recursos materiales como centros de salud, hospitales, en donde más se necesita. Esto influye para ser marginado y excluido en la dinámica de las decisiones torales y de los beneficios de la justicia distributiva. Si no los toman en cuenta para hacerles un centro de salud, menos para tomar decisiones. Eso de la consulta y todo eso que ustedes están viviendo son logros muy recientes dentro del derecho positivo mexicano y de la Ley General de Salud, en general, del marco jurídico que nos protege como mexicanos, incluidos, por supuesto, los de pueblos originarios. No existía, todavía ni existía la palabra derechos humanos en la Constitución. Pero nosotros sabíamos, sentíamos, y no éramos los dos únicos, teníamos otros compañeros muy avesados que veíamos lo que estaba pasando en un país muy cercano y que la pasaron dura en su revolución, iban adelante, o con el éxito de un médico en el poder, como el
doctor Salvador Allende. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los mexicanos tan discriminadores, desde el policía, la enfermera, el de archivo? Espérese allá, ya me lo dijo, pues ¿qué quiere que haga? Pues el doctor está muy ocupado. Y parece que son cómplices. Estas políticas de Estado pareciera, porque así se concretan, dejando fuera de los beneficios a mucha población. ¿Por qué? ¿Por qué están concentrados hospitales en un lugar y en otros no hay nada? Cuando en 1994 existe el levantamiento zapatista, después de 20 años de haber pedido por las buenas educación, salud, territorio y empleo, se levantan en armas, incluidas las mujeres. Y también las mujeres se tapan el rostro diciendo, no nos veían. Históricamente no nos mira la gente más que para contratarnos como sirvientas en una fonda, regatearnos nuestros productos en nuestros puestos en la calle. Pues nos vamos a poner una capucha a ver si así nos ven. Y funcionó. No solo los vimos en México, sino los vieron internacionalmente. Llegó gente de Europa hasta de Australia y Austria. Son de los que más lejanos conocí en el estado de Chiapas. Vino mucha gente, activistas, médicos, sobre todo médicos y enfermeras italianas, que tienen una larga trayectoria laboral. Fueron solidarios. Y qué triste, la mayoría de los mexicanos no. Mi trabajo en la selva con esta población me hizo conocer gente de todas partes del mundo, pero ausente la raza por la que hablará el espíritu, porque los únicos que se quedaron fueron los pasantes en servicio social de la UAM, de la Universidad Metropolitana. ¿Era un momento difícil? Sí. En la historia he leído y he visto también reportajes y películas donde hay un médico siempre. Pero aquí la UNAM retiró a sus pasantes en servicio social con argumentos muy válidos y muy respetables. Pero yo, siendo universitaria y estando allá, me preguntaba, aquí la raza por la que hablará mi espíritu es muda, porque no está la UNAM. Estas mujeres luchadoras, cuando hicieron un recorrido por todo el territorio mexicano, y yo fui la médica en una combi toda equipada que parece un consultorito móvil, esa era mi labor, ser la médica. Y cuando llegamos a Milpalta, dijeron esto. Cuando dicen para ellos, es para nosotros, para los mestizos, para los de la raza cósmica. Para ellos nuestra historia son mitos, nuestras doctrinas, leyendas, nuestra ciencia, magia, nuestras creencias, supersticiones, nuestro arte, artesanía, nuestros juegos, danzas y vestidos, folclóricos, nuestro gobierno, una anarquía, nuestra lengua es un dialecto, nuestro amor es pecado y bajeza, nuestro andar es arrastrarse, nuestro tamaño es pequeño, nuestro físico es feo, nuestro modo incomprensible. Y esto lo dicen estas organizaciones indígenas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Milpalta 2001. Y agrega Carlos Lenkerdorf, del capítulo 3 de Cosmovisión. Para ellos, nuestro filosofar no lo hay. Para los que dicen que los indios, ay, por favor, si la filosofía es de, estoy siendo irónica, la filosofía es de los griegos, por favor. ¿Cómo que los indios van a filosofar? El pensamiento igual a lo de los antiguos españoles, de que no éramos personas. Bueno, pues tampoco somos capaces de filosofar. Somos seres inferiores. Por eso, en el 2021 siguen diciendo los españoles que trajeron la civilización.
No me importa que lo digan los españoles. Lo que importa es que lo creamos nosotros. Qué terrible, porque hay cosas y mitos y frases, ideologías que se repiten hasta el cansancio y terminan penetrando en la mente y nos las creemos. Por fortuna, al haber conocido en 1980 esta población de manera más formal y hacer amigos, entrañables amigos indígenas y no indígenas, es lo que me motivó para ir en 1994 como médica. Yo hacía mi investigación de doctorado, comodita, sentado en un cubículo en la Biblioteca Nacional. Y leyendo a los grandes de la antropología, haciendo mis fichas bibliográficas, tenía yo música continua, subía yo al cuarto piso por elevador. Bueno, como académica estaba yo en un lugar bastante privilegiado. Cuando sucede esto, el 1 de enero, y sabes que tus amigos también están involucrados, desplazados de sus hogares porque tuvieron que salir huyendo. Y entonces yo me decía, a ver, Adriana, ¿vas a seguir escribiendo sobre los indios? ¿O vas a lo que estudiaste? ¿O te quedas aquí cómodamente para que salga tu librito, a ver quién lo lee un día en una biblioteca, ahí con tantos otros libros que nadie consulta, menos los de las políticas públicas? ¿O te vas a lo que sabes hacer, para lo que estudiaste? Eres médica. Y me fui. Y esto es lo que me encontré. No es una escena de Netflix, es una escena de nuestro país. Hubo que organizar y me uní a Ofelia Medina en su fideicomiso para la salud de los niños indígenas que fundó desde 1980 y que yo hice una investigación en la maestría sobre los hábitos alimentarios y recorrí todos los albergues para niños indígenas en la zona de los Altos. Tuve que dar asistencia médica a la población en situación de refugio. Eso quiere decir PSR, por la guerra en Guatemala desde 1983. Entonces ya tenía yo un poco de callo en términos de haber atendido población que huyó de la guerra civil de Guatemala y se vino a refugiar, sobre todo en la zona de las Margaritas, cerca de la selva. Me fui con mi niño de 3 años, el que nació en 1980, y tuve que aprender un poquito. Ahí sí me costó mucho trabajo de idioma de uno de los grupos de Guatemala. Mi hijo andaba con todos los niños que vivían en casuchas de ramas, con hules, pues porque venían huyendo también de la guerra civil en Guatemala, que pasaron cosas terribles. Por lo que para 1994 dije, yo tengo que ir. Fue muy curioso porque la familia me decía, para eso estudiaste, ¿cómo que te vas a ir? Y yo le decía, bueno, pues es que no estudié para estar sentadita esperando que vengan los enfermos. ¿O que los médicos solo servimos para eso? Había una emergencia sanitaria porque hubo un estallido de violencia armada. Y al salirse todos los pasantes en servicio social y muchos médicos negarse a ir a trabajar allá, quedó en mayor desprotección la población. Quedaron suspendidas las brigadas para la vacunación a nivel nacional. Pasaron muchos años sin vacunarse la población, hubo brotes de sarampión y la cosa se puso fea, porque las mujeres que requerían una cesárea, por ejemplo, cosa que no podían resolver las parteras, que tuvieron muchísimo trabajo porque menos salían las mujeres a los hospitales, porque empezó a haber retenes. Yo llegué allí la primera semana, a los pocos días del cese al fuego, y era impresionante
porque nunca había vivido algo así, cómo llegaban por la carretera San Cristóbal y a todo el estado tanquetas, camiones llenos de soldados con esas bancas alargadas, con toldos verdes, enormes camiones, jeeps, una cosa impresionante. Y la ignorancia, allí fue otra etapa de la ignorancia de la doctora. Ni siquiera nunca nadie me había mencionado que existía algo que se llama ayuda humanitaria en medicina. Pero a los que nos dedicamos a eso, tenemos herramientas de protección dentro del derecho internacional. A mí nunca me lo mencionaron en la Facultad de Medicina, se los estoy mencionando. Existe un apartado muy particular organizado por la Cruz Roja Internacional y está muy bien organizada toda la parte de ayuda humanitaria en cualquier lugar del país, pero existen herramientas jurídicas del derecho internacional y nacional que protegen a los trabajadores de la salud. Yo, pues, en Bavia, y era ir de solo de buena voluntad, pero uno percibe que la cosa se está poniendo muy fea y que colocan retenes militares y que para que vayas de una comunidad a otra te revisan, te interrogan, te quieren videofilmar, haces que vacíen tu mochila, una mujer soldado empoderada, horrorosa, te revisa por todos lados, pero te tratan con una manera hostil porque es parte de una estrategia de guerra de baja intensidad, que es una estrategia, porque me puse a estudiar a partir de mi ignorancia, lo menos que puede uno hacer es averiguar, ¿no? Y empezar a meterte y qué significa esto y qué el otro y qué es guerra de baja intensidad. Y descubrí un mundo absolutamente ignorado por mí, de que nuestros soldados se entrenan, tienen sus cursos de posgrado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos y que la guerra de baja intensidad consiste en quitarle el agua al pez, así despacito, es una analogía. Ya no es guerra armada, porque ya había un cese al fuego, ya no quedaba que, que el Estado mexicano se enfrentara con armas. La mirada internacional estaba puesta en Chiapas, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, vean periódicos de la época, métanse a internet. Y entonces la estrategia es la guerra de baja intensidad. Esa calladita, hipócrita, suavita, sutil, que nadie note porque no echas bala, no haces ruido, pero bien que estás mermando la población porque le cortas todas las formas de que les lleguen los insumos para sobrevivir. Y pues se mueren solos. Y después pueden decir, pero si nosotros no hemos reiniciado el fuego, pero ser hostil con el personal médico, detener los camiones de ayuda humanitaria que llegaban con alimentos, medicamentos, detenerlos o meter, por ejemplo, la punta de la bayoneta en cuando íbamos a los hospitales, había los frascos de donaciones de Gerber para los bebés y de las papillas, y claro, las echaban a perder. ¿Y qué sentías? ¿Ganas? Sí, de eso, a los soldados. Y no poderlo hacer, porque si no, ahí quedabas. Este acoso, este hostigamiento para que no llegaran las ayudas en alimentos, en insumos, en medicamentos, es guerra de baja intensidad. Pero también meter el rumor. Existe un dicho mexicano popular muy verdadero: divide y vencerás. Esa es otra de las estrategias de la guerra de baja intensidad. Que se dividan las propias poblaciones y crear ruido y hacer un mare magnum ahí para tener la justificación de poder intervenir. No, si no les venimos a poner la paz. Para llegar a la comunidad de acción, yo tenía que pasar por 4 retenes.
y aguantar vara, porque decía, tengo que llegar y no me voy a echar para atrás y este infame no me va a detener. Y eso lo decíamos los médicos que estábamos en ese fideicomiso. Después de estar en el fideicomiso en la selva, me paso en el 94, 95, 96. En el 97 me operan, después nos vamos a Acteal de parte de Médicos del Mundo Francia, trabajando en solidaridad con Médicos Sin Fronteras de España y con la Cruz Roja Internacional, que era como nuestro gran paraguas del que nos agarrábamos, porque era la instancia más reconocida, todo el mundo sabía que estaba ahí la Cruz Roja Internacional, pues ahí sí, nadie se metía contra un jeep o una ambulancia de Cruz Roja Internacional. Entonces nosotros teníamos que hacer alianzas con ellos para también estar protegidos. Se supone que Médicos del Mundo Francia y Sin Fronteras también son instancias neutrales y que en situaciones de violencia donde está el logo, a mí afuera de mi casita me pusieron un logo precioso, un círculo azul con una paloma blanca que decía en francés Médicos del Mundo. Y me decían, doctora, no se confíe. El ejército aquí no ha respetado nada. Mujeres indígenas violadas, casos que se llevaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia en todos los ámbitos. Igual que ahora con esta sindemia se puso en evidencia la carencia de hospitales, la carencia de personal de salud, lo mal habilitada que estaban las instituciones, las pocas que existían, y que mucho personal se fue por el miedo. Dejamos en la indefensión y quienes llegamos fuimos organizaciones no gubernamentales, mucha solidaridad de la sociedad civil, impresionante. Y en ese tiempo teníamos que llevar pacientes a hospitales aquí de la Ciudad de México y ahí empecé a aprender que había que sacar salvoconductos con las comisiones de derechos humanos estatales y con el representante del Ejecutivo para los diálogos de paz, salvoconductos para que cuando pasáramos por los retenes no fuéramos hostigados. ¿Y saben para lo que sirvieron los papelitos sellados, firmados? Para nada. Los soldados en un acto de prepotencia los hacían chicharrón y se metían hasta abajo de las camionetas aunque llevara yo pacientes a revisar. De película de terror. Cuando traía pacientes aquí a la Ciudad de México, pues ¿cómo llegaba la doctora? También oliendo a sudor como mis pacientes, porque venía yo de las montañas del frío donde bañarse pues era con agua fría. Aquí no hay lujitos de usar la leña que apenas alcanza para cocer el maíz, hacer las tortillas, calentar el agüita para que se bañe la doctora. O sea, me lo ofrecían, pero siempre lo rechacé, sería absurdo. Y lo que sí, con 15 kilos de menos, lo cual me permitía moverme mucho más rápido y llegar a los hospitales y que me vieran feo y me discriminaran igual que mis pacientes. En cuanto sacaba yo mi credencial y mi cédula profesional, hasta el tono de voz cambiaba. Participé también en los cordones de paz alrededor de la catedral y en San Andrés de Arrainzar mientras se llevaban a cabo las pláticas de paz entre representantes del ejército zapatista, muchos académicos de la UNAM que participaron como asesores, consejeros con los indígenas, entre ellos, espero que Jessica les reenvió el WhatsApp que envié acerca del homenaje a mi maestro y amigo, el doctor que acaba de fallecer, Alfredo López Austin, maravilloso, que acaba de morir el viernes.
después de los 80 años, es de nuestros más brillantes antropólogos, historiadores y ante todo una persona humanista fantástica. Tiene un libro de tantos que escribió, uno que los trabajadores de la salud en México no nos debemos de perder y se llama Cuerpo Humano e Ideología. Él, un mesoamericanista nato, al que debemos de tener presente no solo en nuestra vida, sino en nuestra profesión, porque le debemos mucha construcción de conocimiento y un hombre maravilloso. Bien, pues él también andaba por ahí, Carlos Lenkerdorf, el del capítulo 3, Luis Villoro, el filósofo González Casanova, ex rector de la UNAM, todos ellos de manera súper comprometida con este grupo de indígenas que se levanta para protestar por sus malas condiciones. Se hace una caravana por todo el país y ahí estoy yo. Estuve presente cuando sufrió el camión del ejército zapatista una embestida. No sabemos si fue intencional o no. El caso es que terminamos en un hospital de Querétaro y teníamos que hacer alianza con la iglesia, con los de otra religión, con quien sea que ayudara en una situación de emergencia a sacar enfermos, a atender enfermos, a canalizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente uno ve qué mal preparada estoy para ser médica en este país. Por supuesto, una médica apasionada y loca que quiso regresar donde estaban sus amigos, porque es un compromiso de profesión. Pero cuando llego a Teales, porque el médico, un profesor de anatomía de nuestra facultad, estaba ahí como médico de parte de Médicos del Mundo Francia, 1999. Y entonces a mí me llaman para ser la médica de una clínica hospital en Poló, un territorio autónomo zapatista. Hice mi maleta otra vez, me fui, porque estaba yo recién recuperada de 4 meses de rehabilitación por la cirugía de una hernia de disco intervertebral. Y entonces el neurocirujano me dijo, Adriana, pues se acabaron tus andanzas en Chiapas. Yo te sugiero que te dediques a regresar al cubículo de investigación. Y yo fui muy irónica y le dije, y con mi chalecito en las piernas, ¿no, doctor? Se rió y me dice, pues bueno, pues sí, ya se acabaron tus andanzas en la montaña, solo la ciudad, ya no puedes andar en bicicleta, porque sabía que era yo muy bicicletera, solo bicicleta fija, y pues si quieres correr en pista de tartán y que tenis de burbuja de aire, bueno, casi me dice en una cámara de algodón, ¿no? A la semana que me dijo eso, yo ya estaba en Acteal. Porque cuando llegué a Chiapas me avisan que el doctor que estaba en Acteal estaba harto de Acteal. Lo conocí, un profesor de anatomía de nuestra facultad, me presentaron con él, me dice, ay, qué bueno que llegaste, tú eres Adriana, sí. Ay, te dejo Acteal, ¿eh? Yo le pedí a Médicos del Mundo que me pasen a Poló porque yo prefiero estar con los zapatistas. Claro, los zapatistas en esa época era así como para presumir, yo estar con los zapatistas y sacarse la foto con el subcomandante. Además ya estoy alto, pero ¿por qué? Doctora, una pregunta. Una. ¿Usted sí conocía al subcomandante, Marco? ¿O, Sí, como médica lo conocí, claro que sí. Es de carne y hueso y no es extranjero. Y no es cierto lo que dijo un tal ex presidente que empieza su nombre, que tiene apellido con Z, de que era extranjero, y también el anterior presidente que dijo que los indios no se organizan solos, que necesitaban a alguien que los organizara.
Otro discriminador que cree que los indios no son capaces de organizarse y que necesitan a alguien que les venga a decir como borregos qué hacer. Eso es una actitud discriminatoria horrible y de un mismo mexicano. Sí, fue profesor de la UNAM y de la UAM. Un hombre brillante. Con esto no quiero que se malinterprete. Yo no estoy a favor de la violencia. No voy a las marchas de feministas que van con martillo y a pintarrajear. Yo tengo otras maneras de lucha. Pero respeto la decisión de cada quien. Entonces, que no se vaya a malinterpretar. Estuve muy cerca porque estuve en las pláticas de paz. Participé invitada, entre otros académicos de la UNAM, por él mismo con una carta para ser ponente en un congreso para la reforma del Estado. Lo conocí muy de cerca, platicamos sobre la salud de los pueblos originarios. Me manifestó sus puntos de vista, me pidió los míos. Platicamos como dos profesionales y como dos académicos. Y lo que puedo decir en ese rubro, porque fue en ese rubro que lo conocí, una persona inteligentísima, sagaz, brillante, no perfecta como ninguno de nosotros, pero que cumplió con por alcanzar una utopía. Y creo que eso es mejor que mantenerse estático y cómodo. Así que en ese sentido, sí lo conocí. Y claro, platicamos de otras cosas. Pero fíjense, muchachos, nunca hice lo que otros médicos o personas que llegaban a estar cerca de él, lo primero que pedían, ni siquiera se presentaban, le decían, ay, se desbarataron, sobre todo muchas chicas universitarias que iban por conocer a su comandante Marcos en su caballo blanco. Le pedían tomarse una foto. Yo creo que por eso le caía yo bien a su comandante. Nunca le pedí tomarme una foto con él. ¿Para qué? ¿Para que ahorita se las muestre y les presuma? ¿Para qué? Yo sé lo que hice. Y está en la memoria de las personas que atendí en toda esa época. Solucionamos problemas, algunos completamente, otros los tuvimos que llorar porque no se pudieron solucionar. Murió gente, mucha gente. Pero todo ese tiempo nunca dejé de escribir mi etnografía, mi libretita de campo. Me compré unas libretitas desde que era estudiante de pasta aulada. La próxima se las enseño porque están en un cajón muy pesado. Tengo cerritos de libretas y en cada que podía en un momento dado, escribir todo lo que pasaba. Por supuesto, le avisé. Él me entrevistó, quién era, dónde trabajaba. Necesitaba saber quién era yo, si iba a estar tan cerca. Fue una experiencia brutal para mí. Aprendí de madres de familia de 50 años encapuchadas, luchando. Abuelas que no soportaban más la marginación y cómo se moría su familia por no tener empleo, por no tener comida. Jóvenes ilusionados en que sus hijos tuvieran una mejor vida luchando. Me cambió el mundo. Nunca nadie me había hablado absolutamente de este otro México, como nos decía el antropólogo Bonfil Batalla. En este México hay muchos Méxicos y este fue uno de tantos Méxicos, una de tantas realidades. Entonces esta etnografía me sirvió para registrar lo que vivía, para poder publicar artículos, y el primer capítulo del libro, antes de estudiar la especialidad en Derechos Humanos, fue el título que presenté primero en un congreso en Morelos. Hambre y enfermedad
armas eficaces contra los derechos humanos. De allí fue que me di cuenta que estaba tan ignorante que necesitaba yo más herramientas, aparte de mi estetoscopio, de mi manómetro, de seguirme poniendo al día, tenía yo que aprender otras cosas porque estaba decidido. Yo no iba a dejar de trabajar con la población de Chiapas. Y no me nació porque fuera una moda, ni soy indigenista, como se podrán haber dado cuenta con estas visiones integracionistas y de borrar la identidad para que se conviertan como nosotros, como si nosotros fuéramos un dechado de monadas y se tengan que parecer todos a nosotros. Entonces, este convencimiento me ayudó para ser, como ellos me lo pidieron también, un agente de difusión de sus realidades. Cuando yo pedí permiso para escribir y registrar mientras estaba en sus comunidades, les tuve que explicar qué era antropología, lo cual me costó trabajo porque realmente uno se pregunta qué carambas hacemos los antropólogos más que escribir, observar, escribir, tratar de entender y luego qué. Pero como ya daba yo esta materia, entonces me dijeron, sí, doctora. Poner una binoclisis en un niño desnutrido, alumbrada con una linterna de pilas. Y para que sacara, yo sabía que si no salían esas flemas, ese niño se nos va. ¿Qué hacer? Pues me acordé de lo que hacía mi mamá, de la medicina casera. Le pedí a la señora que pusiera una cubeta en la lumbre de lámina. Llevábamos una botellita de Vaporub, se le echamos toda al agua hirviendo. Me senté en una silla y pedí, ahí le dice, un nylon, un hule. Me puse al bebé boca abajo sobre mis piernas y cuando estuvo el agua hirviendo con el Vaporub, la metieron abajo del hule que llegaba hasta el suelo y a sudar yo con el bebé y darle palmaditas suaves y constantes en la espalda. El niño empezó a vomitar. La señora levantó el hule, espantada, mi hijo, y el promotor de salud le decía en su idioma también que se calmara, que era bueno que vomitara, porque estaba sacando las flemas y iba a poder respirar mejor. Ese era nuestro grupo. Sí, regresamos años antes a la medicina de la modernidad, de este México que está en el sistema neoliberal y somos país en desarrollo y bla, bla, bla. Por eso los zapatistas eligieron el 1 de enero, porque fue el día que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Simbólico. De acuerdo a su cosmovisión, todas las cosas tienen un simbolismo que marca sus conductas. Por eso mi insistencia en tomar en cuenta la cosmovisión como parte de la cultura. Si no, no entendemos nada. Al otro día, el promotor de salud ya se encargó de ir a aplicar ya con la venoclisis el medicamento, ya no hubo que picar al niño. Yo ya no tuve que bajar casi 1 hora patinando en el lodo. Claro, usaba yo botas de hule, de esos que usan los que trabajan en los rastros, unas botas de hule casi hasta la rodilla, para adecuarme al lugar. Qué importante es sentirse útil, muchachos. Ahí no hay cámaras de TV Azteca ni de ningún reportero.
ninguna foto tengo con el subcomandante. Y tengo amigas que tienen sus fotos y médicos, amigos que tienen sus fotos. ¿Para qué la foto? A mí, ¿qué me llena una foto con él? Yo sé que platicamos, que discutimos, que tomo ideas, que aprendí de él. Eso era lo importante. Y cómo visualizar la parte de salud pública en estos. Yo les quiero decir que en este momento, si ustedes tuvieran entrada a un caracol, que son los territorios autónomos de los zapatistas, por la manera en que se organizaron, van a encontrar sus pequeñas clínicas que no se la van a creer. Promotores indígenas de salud, pues muchos de ellos ni terminaron la primaria, que saben hacer una nota clínica, saben hacer una historia clínica, saben perfectamente suturar, limpiar una herida, atender un parto, y tuvieron el apoyo de parte de otro médico loco amigo que logró un donativo con microscopios y un curso para hacer exámenes, geometrías hemáticas y exámenes en búsqueda de amiba en fresco. De ese tamaño están los promotores de salud de los territorios zapatistas. Cosa que no ha logrado ni siquiera la Secretaría de Salud en muchas comunidades, que no se ha encargado de compartir el conocimiento para que las mismas personas puedan hacerse cargo de algunos aspectos en la atención primaria a la salud, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿qué aprendí en la Facultad de Medicina? Aprendí mucho, muchachos, para ser una mandona en un hospital, para tener a mi cargo un equipo, un radiólogo, un laboratorista, enfermeras, camillero, y yo hacer mi historia clínica, si no se la mando a hacer al estudiante, y poner en un expediente mis indicaciones para que se lleven a cabo. Para eso me formaron, para ser una médica de institución donde la atención a la enfermedad, o sea, la medicina curativa, es la más costosa. ¿Y qué de la medicina tradicional mexicana, como hemos visto aquí? Pues no. Yo llevé historia de la medicina, donde el doctor que fue mi profesor de embriología lo fue de historia de la medicina. Eran clases, eso sí, preciosas, que nos pasaba de Italia y él en las fotos en las ruinas de los romanos, que de Grecia y él cuando viajó a Grecia. O sea, una clase muy bonita. Pero ahora me pregunto, hubiera yo preferido saber mucha historia de mi propio país también, para saber que ahí es donde iba yo a trabajar. Que alguien me dijera de las plantas medicinales, y si sé de las plantas medicinales, pues gracias a mi abuelo y a mi mamá, y porque nací en un pueblo originario de Paneca, que si no, ni eso supiera. Ahora los jóvenes en el súper, cuando pasas a pagar a la caja, se hacen bolas y tienen que ver un catálogo para diferenciar cuál es el perejil y cuál es el cilantro. Es una opción frente a la diversidad, pero también hay conflicto en esta diversidad, no porque son pueblos originarios son perfectos, son los buenos y los mestizos somos los malos. No, en todos lados hay de todo. A lo que le estoy apostando es que es la población menos atendida. E históricamente, y uno dice también, pues ya basta, pues qué rico estar aquí en la comodidad de la UNAM en un cubículo, pero ¿para qué caramba se está sirviendo este conocimiento? Ojalá los políticos, ojalá se metieran a la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hicieran una revisión con sus asesores de todo lo que se ha investigado, descubierto y descrito sobre pueblos originarios en relación al proceso salud, enfermedad, atención. ¿Pero qué van a hacer eso? Si están en el puesto a ganar curules y a ganar mucho dinero. ¿Por qué se pelean los puestos? Porque se mueren de ganas de servir, porque se mueren de ganas de participar del presupuesto.
la mayoría de ellos. Hay negritos en el arroz muy contaditos, ¿no? Entonces, debe de plantearse siempre este dilema ético. ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para quién estamos estudiando? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Cómo vamos a operar? ¿En dónde? Esto no quiere decir hacer como el mito que nos dicen del niño héroe que se envolvió en la bandera y se lanzó desde el castillo de Chapultepec. No, no es necesario. A lo mejor alguno de ustedes recuerde algún día esta clase porque llega a ser secretario de salud y puede incluir en esa construcción de política pública los determinantes sociales y no nada más pensar en agentes etiológicos, biológicos. Trabajando aquí precisamente en la selva, les conté que me contagié de tuberculosis. Mi tratamiento aquí duró 1 año, 2 meses, porque me dio canijo. Pero sobreviví. Sobreviví porque mi estilo de vida, como me dio de comer mi mamá, pues aguanté vara y salí adelante. Y además tuve dinero para comprar los antifímicos. Ustedes saben lo caro que son, sobre todo uno de ellos, el otro es muy barato, pero hay uno de ellos que es cariñosísimo. Pero no solo eso, porque bueno, me lo paga el seguro médico universitario. Para encontrarlo, muchachos, tuve que llamar a mis amigos, sobre todo médicos y médicas, y decirle, por favor, haz una receta con este y con este medicamento y ve si en tu colonia me lo puedes encontrar, porque cuando hay, a veces nada más te venden una cajita. Y así fui juntando, haciendo mi arsenal para mi tratamiento tan prolongado, porque andaba yo en mi carro, farmacia por farmacia, no tenemos, no tenemos, está agotado, no tenemos. Y yo tenía con qué comprarlo. A la Médica Sur, al Ángeles del Pedregal, a sus farmacias tampoco. Imagínense si yo hubiera sido la esposa del campesino que traje a neurología con esquirlas de bala en el cuello, si hubiera sido ella la que enferma de tuberculosis, hubiera muerto. Y entonces uno tiene que preguntarse por eso todo el tiempo. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? Primero tenemos que ser muy fuertes y muy poderosos. Y hablamos del poder. Para, si no tengo el recurso, ¿qué voy a hacer allá donde no tengo una enfermera que le digo, llévela al grupé y le administra esto y esto y esto con luces maravillosas, blancas y como si retornaras al pasado 80 años antes de todo el avance? Y en relación a la medicina tradicional, yo la presento con mucho respeto porque mis hijos no los he necesitado llevar con otro médico que no seamos nosotros y ha sido gracias también al conocimiento de mi madre. Sin embargo, sé que no tenemos por qué decir que entonces los indígenas pues se queden con su medicina tradicional, que se les respete, los dejen usar sus hierbitas. ¿Y por qué no van a tener derecho a tener un ultrasonido? ¿Y por qué una mujer que le pusieron un dispositivo intrauterino sin su autorización, que solo podemos descubrirlo así, porque ni siquiera nadie le informó, etcétera, etcétera? Entonces, con esto quiero decir el gran reto que tenemos enfrente para lograr un equilibrio de los beneficios de ambas medicinas, de todos los modelos médicos, de la abuelita, de la partera, del sobador. Era increíble que mucha gente que tenía susto después de la masacre de Acteal iba a la consulta y me decía, ¿no será que necesito vitaminas, doctora, para estar más fuerte? Porque desde la masacre me siento muy débil, no puedo dormir, tengo pesadillas, oigo cualquier ruidito y creo que son balas. Hasta cuando cae granizo creo que están balaceando la comunidad, etcétera, etcétera. Hacía yo lo propio, lo mío, y
cuando terminaba la consulta me decían, te quiero pedir permiso, doctora, si puedo ir con la curandera, porque ya le platiqué de ti y me dice que necesito cosas que tú no usas, pero que te pidiera permiso. Y yo quiero que me digas si me das permiso de ir también con ella porque estoy viniendo contigo. Ay, eso me pareció la cosa más preciosa y le decía yo, por supuesto, Mariano, se llama Mariano Nishim, Nishim es flor en Tzotzil, Mariano Flor. Por supuesto, y dile que la mando a saludar y que tiene razón, que hay cosas que ella puede curar que yo no sé curar y que yo ya te di para lo que ella no sabe curar y yo sí tengo con qué. Y si las dos te apoyamos, muy pronto, Mariano, vas a estar muy bien. Usaba hasta lentes oscuros, no podía ver a la gente a los ojos. Cuando hablaba, no podía sostenerte la mirada. Era una cosa impresionante. Y ahí estamos las dos mujeres, las dos curadoras o las dos curanderas, como nos quieran decir, con el mismo paciente. Se sintió cobijado, querido, protegido y más que nada esta parte metafórica sirvió también como terapia. Muchas experiencias que están por eso algunas publicadas. Por supuesto que el eje rector es la dignidad humana, ya hemos hablado mucho de eso. Y por eso al retorno, en el 2001, me fui a estudiar la especialidad en Derechos Humanos. Y marco el teléfono que veo en un cartel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Especialidad en Derechos Humanos, bla, 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 Universidad de Castilla-La Mancha. Copio el teléfono y llamo, señorita, deseo inscribirme informes para la especialidad. ¿Es usted abogada? No, señorita, soy doctora. Ah, entonces no se puede porque es para puros abogados. Ah, le digo, entonces la cuestión del derecho a la salud es solo cuestión de abogados. Bueno, pues es que está hecho para abogados. Así que, ¿hay algo más que le pueda ayudar? No, muchas gracias, muy amable. Fui personalmente, armé mi bronca, en el buen sentido de la palabra, no me peleé, pero argumenté. ¿Y por qué una doctora no puede entrar a estudiar derechos humanos? Era yo la única doctora. Ya había una antropóloga que nos hicimos muy buenas amigas y todos los demás abogados, y decía yo, pero ¿en dónde me vine a meter? No entiendo nada, porque el lenguaje de los abogados es como el de los médicos cuando hablamos entre colegas, ni quien nos entienda. Pero dije, tengo que poder, nada más era recordar, muchachos, y por eso tengo esta fotografía atrás de mí, para no darme por vencida. Tengo que estudiarlo porque necesito más herramientas para hacer mi trabajo. Tuve que aprender el idioma después de 3 meses de estar en Acteal. Me fui dando cuenta que entendía yo mucho de lo que hablaban y le pedí clases a los promotores indígenas de salud y ellos me enseñaron empezando por cómo elaborar una historia clínica. Cuando uno está en las montañas, uno se olvida de Europa, de África, de Latinoamérica, y no hay que hacerlo. Hay que pensar globalmente para actuar localmente. Y esto es lo que se ve, este paisaje maravilloso, cuando uno está fuera de la ermita donde se perpetró la masacre. Hacia esa cañada se llama Poblado Quextic. Y es una belleza impresionante. He estado yo ahí, pasado la noche en brigadas, en talleres para los promotores. Y cuando me llamaron una madrugada para ir a ver a una mujer con un aborto incompleto, y yo ahí con la partera poniendo sobre el comal unas hojas enormes como estrellas cortadas por la partera para entibiarlas y colocárselas en el abdomen y darle las tisanas, etcétera, etcétera. Pareciera que si se paran de puntitas van a poder tocar las estrellas. Es un paraíso este lugar. Pero de repente cuando iban por mí a consulta, que yo vivía en la parte de arriba,
Y me decían, ¿es muy lejos? No, aquí nomás, doctora, ahí donde se ve ese techito. Bueno, para ellos todas las distancias eran cortas, habituados desde niños, por supuesto, a recorrerlas, ya no les parecía lejano. Muy agridulce la instancia y no les voy a decir que fue fácil. Pero es impresionante de dónde saca uno fuerzas de todo tipo para decir, aquí es donde debo de estar. Cuando mi esposo dijo que después de 10 años de andar por allá era suficiente, tuvo que pedir refuerzos a la artillería pesada. Yo estoy hablando de mi suegra, mis hermanas y mis hijos porque yo no quería regresar. Y por supuesto que yo no sabía qué hacer, porque había dejado una nena de 2 años. Toda mi familia cambió, colaboró, aprendió a hacerse la comida, a lavarse la ropa. El doctor aprendió a hacer las trenzas de la niña, llevarla a la escuela. Y aquí estoy en mi consultorio, de tablas, piso de tierra, techo de láminas de zinc, ya no tengo la bata blanca. Mi paciente ya no está del otro lado de la mesa, se sienta en la parte lateral de la mesa. Dejó de carecer de importancia el vestuario, simplemente estar limpia, porque estas son mis pacientes, son las del cuadro de atrás. Estas mujercitas desde niñas desnutridas, que a veces no tienen que comer y además amamantan. Vean la fortaleza. Yo decía, caramba, si ya son tan fuertes para defenderse, para luchar, pues no que tú comiste bien de niña, no que tú estudiaste en la universidad y ya te estás echando para atrás. Sí, porque había veces que cuando yo me estaba bañando a jicarazos, las veces que me bañaba en la semana, que eran como 2, decía yo, bueno, ¿y qué caramba yo estoy haciendo aquí? Si salgo de mi cama y está mi vestidor luego, agua caliente todo el día, pues entonces hubiera yo estudiado decoración de interiores, ¿no? Para no tener que irme a un lugar así. Qué maravilla cuando compartes el conocimiento y una mamá te dice, doctora, le traje a mi niño porque ya le di su bañito de agua tibia y ya se le bajó la calentura, pero no se le ha parado la diarrea. Qué bueno que ya saben qué importancia es la toma de temperatura, cómo pueden actuar en una emergencia, que aprenden varias formas, cosas elementales que sabían nuestras abuelitas y donde no hay médico, todas esas cobran una importancia impresionante. Aquí está Manuelito, nuestro personaje de mi capítulo 6, con esa sonrisa, pero antes de la quimio y de la radioterapia que me lo dejaron pelón. No repito la historia, sino me brinco cuando los promotores de salud, después de que Manuelito regresó, me mandan una fotografía con la cámara que le regalamos a los promotores, con su nota clínica, después de 3 días que le había mordido la araña violín. Y en el Hospital de las Culturas, que se supone que es intercultural, ni siquiera sabían que había antídoto. Que en Morelos la universidad tiene un laboratorio de experimentación donde se produce el antídoto. Después de salvarse, Manuelito, de un germinoma, de un cáncer cerebral, se va muriendo porque una araña lo mordió, porque en el hospital no tenía ni siquiera antídoto, ni siquiera la estrategia para mandarlo pedir y se los enviaran por avión, caramba. ¿Cómo trabajas en una zona de selva donde hay con más frecuencia estos bichos, porque los hay también en la Ciudad de México, y no tienes con qué responder? Bueno, ¿dónde están los que manejan ese hospital? Tenerme que venir después de 1 año y medio de vivir de tiempo completo en esta comunidad me generó una angustia horrible. No porque fuera yo la única que podía hacerlo, porque por lo menos desde el 2001 hasta la actualidad no ha habido ningún médico que se vaya.
Se construyeron algunos centros de salud para acallar las voces y decir, miren qué bien que lo estamos haciendo, pero no tienen un acceso intercultural. Una cosa es que esté el cascarón del hospital o del centro de salud y otro que su personal no se le haya dado una formación adecuada para trabajar en esta zona y se vuelven a repetir las prácticas discriminatorias y de ignorancia, como yo llegué en 1980. Formé un grupo, y no todos son médicos, que todavía funciona hasta la actualidad. No recibimos dinero de nadie, no estamos legalizados formalmente. Somos un grupo solidario, red de apoyo a la salud de Nacteal. Tenemos nuestra página en Facebook. Hacemos todo lo que podemos cuando hay otra emergencia sanitaria, porque la violencia no se acaba. Ahora es a 15 minutos de Acteal por los narcos y la delincuencia organizada en colusión con el presidente municipal. Nuevamente desplazamientos de población. Pero aquí está de la labor que hacemos. Aquí estoy con este paciente que perdió sus piernas por una descarga eléctrica. Logramos la donación en el Instituto de Rehabilitación de sus piernas, un tratamiento maravilloso, porque siempre iba yo con una pequeña video con la historia de vida del paciente, aparte su historia clínica, y presionando, hablando con el lenguaje de derechos humanos, y miren que las puertas se abren porque se abren. Aquí está el curandero local entrevistándome, haciendo preguntas acerca de enfermedades. Me dijo, doctora, ¿tienes tiempo? Estamos en la pequeña clínica que desde Barcelona, algunos barceloneses donaron esta pequeñita clínica. Y un arquitecto que no cobró nada, que ha trabajado en hospitales en Guatemala, en Sudamérica, precioso hombre que ya falleció, que hizo el diseño de esta pequeña clínica donde damos la consulta y impartimos los talleres. La maestra Abigail Aguilar, cuando era la coordinadora del herbario del centro médico, nos enseñó esta estrategia de caminata botánica, y aquí estoy con su librito que hizo con sus estudiantes de etnobotánica sobre las plantas medicinales de Chiapas, de los Altos de Chiapas. Con ella nos fuimos a la caminata botánica, con sus cuadernos los promotores, las promotoras, y haciendo la colecta de no solamente las plantas que nos decía el librito, sino las que ellos conocían. Yo algunas de ellas, cuando llegaba a conocerlas, les decía, ¡ay, qué bonita flor, qué bonita está esta planta! ¿Cómo se llama? ¿Se come? Y entonces empezaban, no, doctora, pero si la hierves con agua y haces esto, cuando esto y esto. Y aprendí muchísimo con ellos. Aquí tenemos a José dándonos la clase en su sembrado, donde siembra maíz, pero también plantas medicinales. Y él tenía su consultorio enfrente de nuestra cliniquita. Tenía su consultorio, su mesa con plantas, llegaban también a consulta con él, hacía sus pomadas, sus tinturas, pero véanlo, se iba con nosotros también a los talleres para aprender otras cosas. Una apertura preciosa. Y aquí están montando sus plantas medicinales en sus hojas. Fin del taller. Rogelio, un profesor del CCH solidario, parte del grupo. Mi hija, en ese tiempo estudiante de psicología, ahora ya tiene maestría. Todavía Manuelito vivía. Aquí ya está pelón por la radioterapia. Oscar, inteligentísimo. Yo luego pienso, si Oscar hubiera estudiado medicina, me decía, mira, doctora, quítate que ahí voy. Buenísimo, impresionante. Hace sus historias clínicas despacito porque apenas sabe escribir, pero qué bien hace también sus notas de referencia. Lorenzo, a un lado suyo, callado, tímido, buenísimo, cómo explora, cómo da la consulta. Aquí está Ceci de otro colectivo, psicóloga social,
y todos los promotores de salud, el curandero, Elenita, una líder en las mujeres, con las mujeres indígenas, su hijita, todos aquí aprendiendo también, ella que es del grupo, Eusebio, precioso, con una sonrisa siempre, creo que es su mejor, el promotor que conozco con mejor trato. Con una sonrisa que los pacientes yo creo que desde que lo ven ya se sienten mejor. Y Manuelón, un amor de persona, tan calmado, meticuloso. Si tiene que sacar una uña, arrima su charolita con todo su material, se lava las uñas como les enseñamos con su cepillito. Se tarda horas, porque todo lo hace en cámara lenta, pero todo lo hace limpio y bien. Un amor de personas. Esta es mi otra familia. Ellos son los pacientes. Manuelito, cuando estaba aquí en el INCAN, ya le estaba saliendo el pelo después de la radioterapia. Aquí está con la quimioterapia. Aquí está Catarina, que recibió varios rozones de bala. Le tuvieron que operar su tobillo porque quedó colgando como muñeca de trapo. Tuvieron que ponerle una L metálica con 8 tornillos. Después empezó a hinchar el pie, después de algunos años, y presentó intolerancia al material. Tú tocabas nada más el tobillo y escurría como atole la pus. La tuvimos que traer otra vez a México, al Instituto Nacional de Rehabilitación, y le tuvieron que retirar ese material y tomar hueso de su cresta ilíaca para poner un injerto, la rehabilitación. ¿Saben cuántos años duró su tratamiento? Si la masacre fue en 1997, hagan cuentas, y la dieron de alta apenas el 18 de marzo del año pasado, ¿cuántos años duró su tratamiento? Háganme la cuenta, por favor. ¿Cuántos? 23. 23 años ha sido mi paciente. La primera vez que la vi en la comunidad la llevó su hermano que viene atrás, Agustín, y su hermano José. Porque la abogada que llevaba el caso para presentar la denuncia en la Comisión Interamericana me pidió hacerle la historia clínica a todos los heridos. Tiene múltiples cicatrices en el dorso de la mano, del brazo, del antebrazo, en los glúteos, en los muslos. Antes sobrevivió. Fíjense cuántos años, intervenciones quirúrgicas. Y un día estoy aquí un domingo en mi casa y me hablan por teléfono una persona que no conozco. ¿Usted es la doctora Adriana? Sí, para servirle. Pues es que yo soy la mamá de una paciente que está a un lado de una indígena que está aquí en el hospital de rehabilitación y está llorando porque no sabe hablar español y hace rato pasó el doctor y le dijo que la daba de alta, que porque lo que tiene aquí no se cura. Y ahí tiene, me voy, parece que me ponen, dice mi esposo, parece que te ponen un cohete cuando te hablan de pacientes de Acteal. Salgo en la camioneta y ¿dónde la encuentro cuando llego al hospital de rehabilitación? Sentada en la banqueta de la calle. Su hermano se había ido a bañar porque era quien se quedaba a dormir allí para acompañarla. ¿Por qué dieron de alta a una paciente que ni siquiera habla español, que no se pusieron en contacto con su familia? Ella tenía el teléfono porque esa persona encontró en su cajón el teléfono que decía doctora Adriana, qué bueno que puse un cartoncito con mi nombre y mi teléfono. ¿Por qué la sacaron del hospital? ¿Y saben cuál era el argumento de que se tenía que ir porque ahí lo que tenía ahora no se curaba en ese hospital? Tenía un cuadro vesicular que terminó en cirugía. Ese es el procedimiento, muchachos. Cuando un paciente está en un servicio que no corresponde por otra patología y que tiene que ser atendida en otra unidad, se hace un pase, se hace todo un procedimiento y dadas las condiciones de ella,
tenían que haberla llevado en una ambulancia y haber avisado y buscado en qué hospital había lugar para llevarla. Están muy cerca del Hospital de Nutrición, del GEA González, pero la sacan sola, sin hablar español. Bueno, pero qué curioso, era domingo. Obviamente, la subo a la camioneta, espero a su hermano y anduvimos vagando a ver qué hospital nos la admitía, porque no llevaba ninguna nota de referencia, que esa es la regla, ¿no? La nota de referencia. Fui al hospital de El GEA González, no hay lugar. Me fui a nutrición, no hay lugar. Y entonces, ¿qué pido hablar con la jefa de servicio, de turno? Digo, discúlpeme, doctora, no me voy a llevar a mi paciente. No voy a andar mendigando de hospital en hospital. Ella tiene estos y estos y estos antecedentes. La acaban de operar de su tobillo, de esto y de esto, de esto. Si fuera yo profesora de la UNAM, que le pide que por lo menos me detenga un momento en urgencias en una camilla, lo haría. Pero es una indígena. No me la voy a llevar. Y le pido, por favor, atiéndala. No, que mire, entiéndame usted a mí, que no sé cuándo. No me la voy a llevar. Y que empiezo a marcar por teléfono, hay un médico que trabaja el aspecto de nutrición con el instituto en San Cristóbal, porque van estudiantes nutriólogas a hacer trabajo de campo, y que le hablo, oye, fíjate que estoy aquí en nutrición, con quien tienes relación en el hospital y no me quieren recibir. Él sabe muy bien la situación también, escribe sobre salud y derechos humanos y todo. Y al otro día ya estaba aquí en México, fuimos a ver al director, presionamos y allí operaron de la vesícula con cálculos a Catarina. La atendieron a todo dar. Pero necesitan los indígenas llevar una doctora para pelear por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita pelear? Y entonces ellos aprenden que hay que pelear para lograr las cosas. Porque así como va, pues no va. No me quedé ahí. Afortunadamente, esa misma semana inició un foro en la Facultad de Medicina en el auditorio. Y uno de los exdirectores, no voy a decir el nombre, vino gente de Argentina, de varias partes de Latinoamérica, hablando de la importancia y de sus experiencias en la ciudad de Rosario, Argentina, específicamente en la Facultad de Medicina, la utilidad que había sido darles curso, incluir en la currícula la enseñanza de los derechos humanos. Y entonces este director en turno dijo que también en la Facultad de Medicina se daban derechos humanos. Me daban ganas de pararme y de gritar, no sé usted, farsante, no es cierto. Pero bueno, hay que quedar bien con la visita, ¿no? Pero también por suerte dije, no, yo no me puedo quedar callada. Allí estaba el que en ese momento era el director de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ese tiempo todavía Distrito Federal, que está aquí en Avenida Universidad y Viveros. Y cuando terminó de su ponencia, a patitas, ¿para qué os quieres, Adriana? Que lo alcanzo y le digo, doctor, necesito hablar con usted, tengo esta situación, una paciente que me sacaron del hospital, del Instituto Nacional de Rehabilitación, me la dejaron en la banqueta, anduve vagando a ver quién me la recibía porque tenía dolor por un problema de cálculos vesiculares y pasó esto y esto y esto. Y quiero poner una queja, ya platiqué con ella y está muy enojada porque nos hacen sentir como limosneros. Doctor, aquí está mi teléfono, aquí está su secretario, tómale todos los datos a la doctora y pláticas también con la paciente. Y se turnó la queja y se mandó las recomendaciones al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y entonces me sentí feliz de haber aguantado vara, de estar en una especialidad que yo decía, pero mejor me salgo, ¿dónde me vine a meter? Puras cuestiones jurídicas y todo, pero qué bueno, porque cuántas veces me hubieran dejado a mis pacientes en la calle o hubieran cometido una injusticia.
Pero ahora cuando empezamos los talleres de compartiendo saberes con los promotores de salud, el primer libro que les reparto, ustedes pensarán, una anatomía. Pues no, una constitución política en Tzotzil. Y ya después lo que sigue. Uno va aprendiendo, pero uno va aprendiendo gracias a los errores que comete, pero también y sobre todo al escuchar y vivir con ellos las necesidades. No las que yo creo por el posgrado y por mi título y por lo que aprendo a cómo solucionar problemas, no a cómo colgar cuadritos en mi pared. Este paciente que tienen aquí, este niño, perdió 3 dedos en la balacera. Mataron a su mamá y a 2 hermanitas. Su padre quedó viudo y todavía tiene una bala albergada en la zona supraescapular. Lo atendieron en Salubridad de San Cristóbal de las Casas. Cuando lo traje a México, fuimos con el doctor que me operó de las rodillas, el doctor Cardoso en el Ángeles del Pedregal, que cada que le llevo pacientes nunca me cobra, ni a mí me cobra. Y me dice, doctora, yo a mis años, yo ya no voy a ir a la selva ni voy a ir a la montaña. Lo menos que le puedo ayudar es mantenerla usted en condiciones, así como, ¿no? Y no cobrar, pero tampoco le cobro a mis pacientes. Y valoró después de algunos exámenes que era más riesgoso abrir para intentar sacar la bala y vive con su bala allí, Mariano. Este niño ya se casó y tiene 2 bebés. ¿Cuántos años han pasado? Todo ese tiempo en que Catarina fue paciente de 2 institutos, el de rehabilitación, que apenas la dieron de alta el año pasado, y el de nutrición, porque después empezaron a asesorarla en nutrición. Y cómo me divertía. Y tuve que hablar con la nutrióloga cuando le sacaba un canastito con frutas, verduras de plástico y le decía cómo formar el plato del buen comer. Hasta que al final de la consulta, que ya salió Catarina con su hermano, yo me regresé. Le digo, doctora, con todo respeto, lo que usted le acaba de decir a Catalina, para ella no significa absolutamente nada. Catarina vive así, los recursos que hay ahí son estos, nunca la pidieron en matrimonio porque quedó herida, entonces no sirve para ayudar en el campo, ni para echar tortillas porque tiene muchas heridas en las manos, tiene lesión del nervio cubital, etcétera, etcétera. Esto no es lo que funciona. Yo le ofrezco que le voy a traer toda la flora, la fauna que existe de lo que ellos acostumbran comer, que son hasta gusanos de árbol, porque eso que usted le dijo no lo va a poder comprar siquiera. Y entonces uno se da cuenta qué desvinculada está la ciencia de alguna de las realidades. Eso no quiere decir que no sea importante. Pero ¿quién puede hacer el plato del buen comer? El que tiene empleo y el que puede comprar. Pero donde ni hay empleo, ni hay dinero, ni siquiera hay una tienda, ¿por qué no nos ubicamos? ¿Por qué? Por eso les digo, ¿quiénes van a ser? ¿Para quién van a trabajar? ¿Por qué van a trabajar? ¿Cómo lo van a hacer? Aquí está Catarina en una excelente consulta en el Instituto Nacional de la Nutrición, perdón, de Rehabilitación, valorando si operaban su brazo, porque ella, como es bordadora, prácticamente no puede bordar por el dolor que tiene en el dedo medio y en el anular. Pues aquí le pedí permiso al médico, es una video, de filmar y de que estuviera presente Lucía, que estaba en su entrenamiento, como formándose como promotora de salud, para hacerla que tradujera, porque ella sí sabe bien el español. Y no necesitaran de la doctora, le enseña a moverse, cómo entrar, cómo hablar al policía, cómo debía ponerse firme, cómo no debía permitir ni bajar la vista, hablar de frente, hablar fuerte, etcétera, etcétera. Entonces aquí está de estudiante, de promotora. ¿Y por qué fue tan excelente?
Yo decía, qué bárbaro, un negrito en el arroz. Él es indígena zapoteco de Oaxaca. Y bueno, hubo una empatía preciosa, trató de maravilla a Catalina. Después me los llevé, claro, con ayuda del resto del grupo, mi familia. Mi casa es el albergue, aquí muelen el maíz, hacen las tortillas, oímos música de su tierra y hacemos un cachito de Chiapas en casa. También los llevé al teatro, los llevé a conocer el Centro Cultural Universitario y cuando llegamos a la sala Netzahualcóyotl, nosotros éramos, bueno, allí ellos son 4, más otras 2 personas que los acompañábamos, y ya iba a empezar la función y empiezan a cerrar las puertas para el concierto. Y pues nosotros nos quedamos afuera. Y se acerca una señora muy elegante y me dice, ¿que no van a pasar? Ya cerraron la puerta. Y nos iba a abrir la puerta. Y digo, no, es que no tenemos boleto. Ay, ¿cómo que no tienen boleto? Le digo, pues sí, es que ellos son mis amigos. Y ya le platiqué así rápidamente. Soy médica, son de Actial, vienen a tratamiento y pues no tengo para comprar los boletos de todos. Y resulta que era la coordinadora. Nos abre la puerta y da órdenes para que a Daniel en su silla de ruedas lo acomoden donde va la prensa. Y nosotros nos tuvimos que sentar en las escaleras porque ya no había lugar, pero pudimos entrar al concierto. Y escuchando ese concierto tan hermoso, volteó a ver a Catarina, que es una preciosa la Catarina, una mujercita tan sensible, tan, así como la ven, súper luchadora y se echa sus rollos y es buena oradora. Y la veo que está llorando. Y es precisamente una obra que ustedes la deben de conocer, el concierto de Aranjuez. Entonces uno dice, pero son como nosotros, ¿por qué intentamos tratarlos diferente? Nunca en su vida habían entrado a una sala de conciertos. La primera, la última y la única vez. Aquí estamos otra vez en la caminata botánica. Hace 2 meses murió el papá de Eusebio, el sonriente, de un cáncer de lengua. Me mandó como 15 días antes de su fallecimiento apenas una nota clínica pidiendo mi opinión. Y entonces le dije, recuérdate, Eusebio, que quedamos en que mandas una historia completa, una historia clínica completa y la fotografía. Se tardó 3 días porque además hay problemas de señal para el celular. Cuando me llegan y consigo con un especialista que lo revisen, con un otorrinolaringólogo del Comité de Bioética del INER, donde estoy, pues echando lazo de todas partes conocidos para apoyar, falleció su padre. Aquí está Eusebio explicando a sus compañeros de nuevo ingreso cómo se hace una historia clínica. Esta es la letra del doctor Campos, que ese día me acompañó con una filósofa brasileña a la comunidad para el curso. Y entonces ellos saben hacer su historia clínica, el trabajo que no les toca hacer, pero que tienen que hacer. Aquí están en la Ciudad de México, porque después que no se había vacunado tantos años, nos pusimos a pensar, oigan, no se ha vacunado, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Lo platicamos con las autoridades y ellos eligieron 4 promotores, les voy a decir tal como me lo dijeron ellos, a los 4 más chingones, bilingües, para que vinieran a la Ciudad de México. ¿Y por qué venir a la Ciudad de México para aprender a vacunar? Porque no conseguí más colegas que quisieran ir conmigo a la comunidad para enseñarles a vacunar. Entonces, si ellos venían a la Ciudad de México, los hospedé en mi casa, aquí comían, dormían, podían asistir donde estaban los amigos que no podían viajar o no querían, pero que decían, bueno, sí te ayudo, pero no puedo dejar mi trabajo. Y entonces se involucró mi amigo de la secundaria
que era jefe del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, el doctor Ismael Herrera. Las monjitas, lo que ven abajo es la biblioteca de las Vicentinas que tienen el Hospital Intercultural en Chiapas, en Altamirano. Nos prestaron su biblioteca para las clases. Ahí está mi amiga del internado de pregrado ayudándome a dar los cursos. Otra amiga directora de un centro de salud me permitió llevarlos para que las enfermeras también les dieran clase. Y aquí están aprendiendo a vacunar. Y hubo oportunidad, estando ellos en el centro de salud, que había un grupo como ustedes de estudiantes de medicina y me pidieron la directora que si les podían dar una plática para que los estudiantes supieran quiénes eran, cuál era su trabajo y cuál era, por supuesto, su lucha, ¿no? Desde la sociedad civil de las abejas. Entonces tuvimos que hacer muchas cosas, aparte de la historia clínica, la historia de vida. Gestión, motivación, difusión, trípticos, hablar con todos los cuates. Yo creo que me veían llegar y decían, a ver, ahora Adriana, ¿qué me va a pedir? Una plática, una sesión, un material, pero todos fueron impresionantemente lindos. Los promotores visitaron el departamento de anatomía de la facultad, estaban fascinados de ver algo por primera vez en su vida, ¿sí? Seguimos ayudando a formar promotores en los avanzados, ya se encargan de formar a sus compañeros nuevos, pero además en su propio idioma, ¿no? También damos algunas becas, todo sale de nuestra bolsa, no recibimos dinero de nadie, y el Comité de Bioética Hospitalaria del INER ha sido un aliado maravilloso. Recientemente murió su director, el doctor Villalba, que también me abría las puertas para cualquier especialista. Todos fueron sumamente solidarios. Ese es el verdadero sistema de salud. No es el de Estado, no es el nacional. Pero todas esas estrategias, ¿se acuerdan que vimos un sistema de salud? Son las estrategias que construyen la sociedad, sean o no profesionales, enfermeras, señoras, madres, pues ahí metidas también las antropólogas. Pero todo cuidando que sea un trato respetuoso, antropológico e intercultural. Acompañarlas cuando tienen que quitarse la ropa y tienen que hacerles un examen, como a Catarina, una resonancia magnética, pues hablar con el técnico y decirle, mira, ella es indígena, no va a ser tan fácil que se quites un agua, dime cómo le podemos hacer o dime si es estrictamente necesario, le quito sus aretes, sus pasadores, etcétera, etcétera, facilitar. Y en eso me he convertido también, y también el grupo en facilitadores interculturales. Y logramos que, hablando de discriminación, en el Comité de Bioética se creara un anexo en la documentación del comité, hablando, porque soy la única antropóloga, la única que habla de cuestiones de determinantes sociales, y tengo 8 años en este comité. Ha sido una recepción maravillosa, una sensibilidad maravillosa para acoger que cuando alguien pone un letrero, dialecto, tal, entonces yo voy y hablo con la jefa de enfermeras, le explico, quitan el letrero, lo cambian, lo corrigen, dar el trato de dignidad. Y por eso hicimos el diplomado, el primer diplomado para traductores e intérpretes indígenas, para ayudar en los servicios de salud del Distrito Federal hace pasadito 10 años. El primero en su tipo de parte de la Facultad de Medicina, yo lo coordiné, pero obtuve apoyo de estas instituciones porque fui invitada una vez a a Noruega, a la Facultad de Medicina de Tromsø, y he estudiado también aquí en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, una antropóloga de Guatemala, de la Cátedra UNESCO de la UNAM y del Departamento de Salud Pública, todos los colectivos que se dejaban, que son sensibles, que entraron en esta pasión por hacer
algo fuera de lo común, sin esperar un programa de solidaridad, que es la misma gata pero revolcada, hasta las monjitas, todas con una preocupación común, que si es el párroco, que si es el chofer, que si nos presta la camioneta, que si un camión de volteo para llegar, pues en un camión de volteo llegamos, ¿no? Aquí tenemos una imagen del Hospital Intercultural de Altamirano, Chiapas, de las monjitas, el Hospital San Carlos, donde se permite que la familia participe en el cuidado. Por supuesto, hay límites, hay algunas situaciones en las que no podrán estar, pero es muy diferente este hospital. Vean, este fue el diplomado con estos estudiantes con licenciatura, todos indígenas de la cultura ñañú, mijes, celtales, nahuas, zapotecos, totonacos y purépechas. Fueron de los grupos que participaron en este diplomado. Por supuesto, la UNAM para dar un diploma deben de tener licenciatura. Y encontramos, curiosamente, no estudian medicina. Lo que estudian es derecho. Yo creo que es comprensible, ¿no? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Por qué estudian tanto derecho los indígenas? Para defenderse. Para poder, perdón. Adelante, adelante. Qué bueno que sale. Termina. Es que justamente, bueno, alguna vez llegué a leer justamente que ellos sabían todo ese tipo de cuestiones legales, porque a veces llegaban las personas y querían, pues obviamente abusar del poco conocimiento que tenían. Entonces, justamente, muchas veces algunos indígenas tienen el acceso a la lectura de las leyes y por eso se cultivan con ello. Sí, la mayoría de los que participaron de este diplomado eran abogados, pero que se metieron a cuestiones de salud y que ahora hasta nos hablan por teléfono el doctor Campos y yo para alguna asesoría cuando están luchando por hacer una modificación en algún articulado o alguna propuesta al Congreso en términos de medicina tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, es fascinante porque siendo abogados y que se metieron a un diplomado en salud intercultural, se empaparon de esta situación, de la epidemiología, de cómo funciona el sistema, y entonces ahora tienen más elementos para salir adelante. Tenemos muchos casos desde los derechos humanos de cómo médicos han hecho la salpingo a niñas jornaleras de 12 años y las mandan a internar porque padecen de sus facultades mentales. Y resulta que ni era necesario hacer una salpingo y el criterio del médico fue que son tan pobres que para qué quería hijos y no estaba enferma de sus facultades mentales, simplemente hablaba otro idioma. Y entonces uno dice, ¿de quién hay que investigar las facultades mentales? ¿De la paciente o del médico? El doctor Ignacio Chávez, cardiólogo maravilloso, nos decía, sobre nosotros caen en los últimos tiempos acusaciones de toda índole. Los enfermos se quejan del poco interés humano que advierten en el médico, de su arrogancia en el trato con ellos, de su negativa a darles explicaciones o siquiera un consejo, del aire de estar siempre deprisa, del alto precio de los servicios médicos que no están, según ellos, en consonancia con lo poco que reciben. Un grado más y la queja se vuelve acusación. Obviamente el doctor Ignacio Chávez murió antes de que existieran las comisiones nacionales para los derechos humanos, antes que existiera la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Se vuelve a morir si se da cuenta que llegamos a un punto tal que el Seguro Social tiene el primer lugar en quejas por el maltrato de parte del personal de salud. Si no fundimos en la práctica el fundamento ético de respeto y promoción a la persona en su diversidad, con una perspectiva de derechos humanos, aunque no existe en la currícula como tal, pero este curso lo tuvo, y una estrategia concreta, aplicable
en la realidad, es la interculturalidad. Esta nueva manera de relacionarlos con la diversidad de manera horizontal, dialógica, respeto, tratar de borrar la identidad del otro. La práctica médica como vocación vital, pero la ética como eje rector, antes de llegar al ministerio público. La antropología médica, la interculturalidad y los derechos humanos, en una palabra, la transdisciplina, como herramientas necesarias. Todo ello por el respeto a la dignidad de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, a la dignidad humana que también poseemos nosotros y que nosotros merecemos. Y yo como médica no tuve el trato con dignidad a una médica que se va de manera voluntaria a la ayuda humanitaria para tener siquiera un seguro de vida. Médico del mundo me dijo, doctora, cómprese un seguro de vida. La obligación del seguro de vida era que me lo dieran ellos. ¿Y qué protección tenía yo del Estado, de las autoridades del Estado de Chiapas? Ninguno. Tengo tantas experiencias de fricciones con miembros del ejército. Si desaparezco, ¿y saben qué me ayudó mucho? Primero, que nunca bajo la mirada. Soy como mi madre, bien plantada. Mi madre decía que si le hubiera tocado tiempo de la revolución, se hubiera trepado un caballo y se hubiera ido. Yo digo, ay madre, ¿cómo no viviste cuando me fui a Chiapas? Porque tú me hubieras ayudado un montón. Eso me ayudó mucho, pero también que me puse a estudiar para cubrir mi ignorancia y poder tener elementos de contestar. Usted me deja pasar porque, de acuerdo al artículo tal, yo tengo derecho a la libre circulación. Este es mi país. Y usted no me va a decir por dónde paso y por dónde no paso. Chicos, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Tantas experiencias y con esto les quiero decir que el aprendizaje sí nos hace libres. El quetzal en la cultura maya es el símbolo de la bandera de Guatemala y en sus billetes, porque el quetzal no puede vivir preso, no puede vivir en jaulita como los canarios. Yo no entiendo, de verdad, nunca he podido entender, quizá porque mi madre me lo enseñó, que los pájaros son tan hermosos que no tenemos derecho a quitarles la libertad. Esas personas que tienen jaulas y jaulas, ¿por qué? El conocimiento sí nos hace libres y sobre todo el conocimiento al servicio de los demás. Yo les deseo una tarde lindísima y les mando la tarea por correo electrónico. La tarea va a ser muy breve porque ya tienen en sus manos construir su presentación. No les voy a dejar mucho, solo ver una video. Y nos encontramos en nuestra última sesión el próximo viernes. Que la pasen. Muchas gracias, doctora. Les Gracias, pase bonito. buena tarde. Aprovechando esto que acaba de comentar, entonces ya el viernes siguiente ya sería la última vez que tendríamos una clase como tal presentando el tema que nos dio a consideración para poder presentarlo, y de esta manera ya no nos volveríamos a ver y usted nos mandaría las calificaciones en el transcurso de la siguiente semana. Sí, nosotros nos dieron la primera semana de noviembre para subir las calificaciones, por lo tanto tengo hasta el día 5 de noviembre para subir calificaciones. Solo que qué bueno que haces este paréntesis para decirles que como ya estamos retornando a la Facultad de Medicina de forma gradual, lo único que deseo es que los que viven en la Ciudad de México, y por eso le pedí a Jessica la lista, me digan si les viene bien en la Facultad de Medicina o en mi casa o en una estación del metro. Yo creo que la Facultad de Medicina sería en el jardín, que me entreguen sus cuadernos, que es la segunda parte de su evaluación, y solamente los alumnos que no viven en la Ciudad de México, son como 3, 4, me lo van a mostrar como me lo han hecho otros alumnos a través de este medio virtual. Van pasando las hojas de su cuaderno para ver sus mapas mentales de sus capítulos, sus comentarios de sus videos, la etnografía que les dejé de tarea y las plantas medicinales que pegaron
que surgieron en la plática durante su etnografía. Con ese cuaderno. Doctora, Sí, hablando de las plantas, mi duda es aquí, ¿también se podían dibujar? Es que, por ejemplo, tengo una situación ahorita en casa y la verdad es que no he tenido tiempo más que para el estudio y para esa situación. Entonces, por supuesto, no te se pueden angusties. dibujar, ¿no? Claro Ah, que ok. sí. No quiero meterlos en más estrés. Si lo puedes dibujar, adelante, adelante. Por supuesto que sí. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, ahorita de lo del cuadernito, pueden ser, aparte de dibujadas, pueden ser impresas. También, a lo Ok, mejor encontraron por ahí una fotografía o algo, o si en su jardín tienen una hojita de hierbabuena, qué sé yo, si no pudieron ir al mercado a comprar al puesto de plantas, pues lo dibujan o ponen la foto. El caso es ilustrar aquella que les mencionaron durante la etnografía. y ya por último, entonces, el cuaderno, ¿cuándo quiere que se lo llevemos o se lo entregamos? Y el viernes es el último día y es por la tarde, pues ya ese día, ¿no? No sé si a ustedes les parecería 22, 23, 24. El lunes es 25. Estamos terminando muy holgados para subir sus calificaciones lo más rápido posible. Si a ustedes les viene bien el lunes. Sí, doctora, lo platicamos ahorita en el grupo y le mando mensaje ya sea a Jessica o yo para decirle el día y la hora, si es el lunes. Claro. Y ya, y de esa manera nos comenta usted que tiene como límite, bueno, para subir las calificaciones la primera semana de noviembre. Hasta el Pero, 5 de noviembre tengo. ok, pero a nosotros como tal nos mandaría las calificaciones antes. Y a ustedes se las puedo tomar una foto, aunque sea aquí en mi listita en sucio, y así se quitan de angustias. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Pues entonces la otra semana sí le hacemos y ya Otra vemos. semana, con todo gusto. El lunes solo tengo clase en posgrado de 10 a 12. Así que puede ser después de las 12. Con muchísimo gusto. Yo vivo muy cerca de CEU, a un lado de Oasis, casi a una cuadra y media de este centro comercial del Miguel Ángel de Quevedo, Metro Miguel Ángel de Quevedo. Y con mucho gusto después de las 12 el lunes, a la hora que quieran, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, hasta a las 7 de la noche. Me entregan los cuadernos o ustedes dicen que los junte fulano de tal y le pagamos el pasaje. Tengo por lo menos 2 días para revisarlos y no tengo que esperar hasta el 5 seguramente. Ahorita tengo algo de problema con la firma electrónica, tengo que volverla a sacar. Tengo que hablar por teléfono, me van a dar indicaciones, bla, bla, bla. Pero seguramente ustedes, lunes, martes, miércoles, el jueves, viernes, ya que me den lo de mi firma electrónica, ustedes tienen ya su calificación antes de que se acabe el mes, aunque sea en sucio, ¿sale? Sí, doctora, muchas gracias. Que pase buena Ay, tarde. un gusto poderlos ver, escuchar, que me pregunten. Qué bonito fondo de pantalla tiene la compañera con los lirios de Van Gogh. Sí, son de Van Gogh. Bueno, pues un placer, chicos. Pásenla bien. Gracias, doctora. Excelente Gracias, tarde. doctora. Gracias, doctora.